Pues en efecto, la vivienda es el mejor canal de ahorro e inversión para los jóvenes. Entonces, un altísimo interés en tener vivienda y todavía le estamos creyendo, o los jóvenes le están creyendo y apostando a la vivienda como inversión. Juntos construimos más. El programa de la vivienda en Bogotá y la región estará únicamente aquí, en el canal de Camacol Bogotá. Suscríbase y haga parte de esta comunidad. No olvide activar las notificaciones para que no se pierda ninguno de los contenidos que estaremos generando para acercarlos a ustedes al sector que aporta al desarrollo formal de las ciudades. Bienvenidos. En este episodio quisimos indagar sobre unos hallazgos muy importantes para el mercado de vivienda que tiene que ver con los cambios poblacionales. Estos son resultados del estudio de oferta y demanda que Camacol Bogotá y Cundinamarca realiza desde hace 17 años. Por un lado, nos referimos a las expectativas e intereses en materia habitacional de los más jóvenes, el grupo poblacional que está entre los 18 y 28 años. La otra cara de la moneda está en indagar las expectativas y los intereses de los mayores de 60 años, dos grupos poblacionales que serán clave para la demanda de vivienda en el mediano plazo. Edwin Chiribi, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. Mitos y realidades que nos pudieron establecer el estudio de oferta y demanda de vivienda respecto al mercado de vivienda para los jóvenes. Nelson, muchas gracias. Tuvimos una investigación que por 17 años hemos venido desarrollando y este año quisimos hacer un capítulo y un énfasis central en los jóvenes. Realidades y mitos. Sobre todo logramos desmitificar algunos de los conceptos que tradicionalmente estaban en la decisión de compra de los jóvenes respecto a la vivienda. El primero era que a los jóvenes no les interesa comprar vivienda, no está dentro de sus prioridades o quieren salir del país o sencillamente no estaba dentro de las opciones como una buena inversión a la hora de tomar sus decisiones. Y la verdad encontramos grandes diferencias frente a esos postulados iniciales. Uno de ellos, y quizás el más importante, el 84% de los jóvenes sí están interesados en comprar vivienda. Claro, existen obstáculos, pero ya nos mostró que casi 9 de cada 10 jóvenes pueden ser parte del mercado potencial de vivienda porque tienen interés en invertir en una vivienda y encuentran dos factores importantes. El primero de ellos, la posibilidad de independizarse. Tenemos hoy por hoy una tasa de conformación de hogares unipersonales mucho mayor y también obviamente se relaciona con los jóvenes. Y el segundo factor, la posibilidad de tener un acervo patrimonial y tener una estabilidad financiera a futuro, pues en efecto la vivienda es el mejor canal de ahorro e inversión para los jóvenes. Entonces, un altísimo interés en tener vivienda y todavía le estamos creyendo, o los jóvenes le están creyendo y apostando a la vivienda como inversión. Pero, ¿qué están buscando ellos realmente? Nos permitió el estudio saber qué están buscando en el mercado: área, seguridad, ubicación. ¿Qué buscan los jóvenes? Encontramos varias cosas importantes al respecto. Lo primero, los jóvenes ponderan muy buenas ubicaciones, es decir, poder quedar cerca a centros educativos, centros de trabajo, áreas muy activas de la ciudad en materia cultural y comercial, predominan dentro de los atributos que los jóvenes ponderan para comprar una vivienda. Lo segundo, la conformación tradicional del hogar en los jóvenes está predominantemente definida: hogares biparentales sin hijos u hogares uniparentales con mascota. Y eso implica que puedan escoger proyectos inmobiliarios que tienen áreas quizás un poco menores, áreas privadas, pero también áreas comunes y facilidades en torno al proyecto mucho más amplias. Zonas comunes relacionadas con espacios de coworking, gimnasios, zonas de esparcimiento, actividades lúdicas y sociales, espacios para mascotas, hoy por hoy predominan en el tipo de producto inmobiliario que puede estar encaminado precisamente a esa población joven que para efectos de nuestro estudio fueron personas entre 18 y 28 años. Todo eso que está mencionando me hace pensar en el co-living como modelo, como un nuevo modelo de vivienda que está en el mercado. ¿Qué tan dispuestos están los jóvenes a usar ese co-living y realmente conocen el modelo? Es un modelo que viene tomando mucha fuerza, es un modelo que básicamente permite compartir espacios privados y desde luego también espacios públicos, espacios comunes. En ese sentido, cuando hicimos la ponderación de cuánto conocían el modelo, realmente un tercio de los hogares, o en este caso de los jóvenes, conocían el modelo. No obstante, cerca del 45% estaría dispuesto a vivir en un espacio de co-living y un 55% adicional estaría medianamente o no tan dispuesto de hacerlo. Eso implica que tenemos que mantener un mercado de acceso a la vivienda
individual para los jóvenes en el 50% de la población y en el 50% restante seguir impulsando modelos de co-living. Quiere decir eso, no exclusivamente el co-living es la solución para los hogares jóvenes o por lo menos es lo que ellos en sus preferencias manifestaron. Bueno, todo eso son buenas noticias para el mercado, pero ¿cuáles son las limitaciones? ¿Tienen disposición los jóvenes? ¿Tienen interés? ¿Pero qué los limita para acceder a esas soluciones de vivienda? Hoy hay varios obstáculos. En efecto, hay una cantidad de elementos que van desde la posibilidad de un cierre financiero efectivo hasta la desinformación. Encontramos dentro de esos elementos u obstáculos que hacen que los jóvenes no compren vivienda varios factores. El primero de ellos, no tienen vida crediticia suficiente para poder tener un crédito hipotecario o un leasing habitacional que les garantice su cierre financiero. Ese es uno de los factores. Y eso nos implica como sector, como región, como país, que debemos diseñar políticas públicas que permitan una mayor capacidad de acceso al sistema financiero por parte de los jóvenes, entendiendo las particularidades de financiación que puedan tener. El segundo, la alta rotación y la estabilidad laboral. Hoy por hoy predomina o ha venido incrementándose la rotación laboral en los jóvenes y eso es por las condiciones propias del mercado laboral, pero también por preferencias de cambios de trabajo y la posibilidad de tener o derivar ingresos de actividades que no necesariamente están atadas a una relación laboral. Es decir, trabajar como freelance en muchos aspectos o trabajar en ciertos elementos que no les permiten demostrar esa capacidad de ingreso y en ese sentido acceder a los créditos. Ahí tenemos que trabajar, identificar esas nuevas tendencias. Y el tercero, sencillamente que desconocen cómo acceder no solo a los subsidios, a la política de vivienda, sino a todo el andamiaje que existe institucional y privado para poder comprar una vivienda. Entonces, no sabían de los subsidios, no sabían cómo generar o tramitar un crédito de vivienda, no sabían por dónde arrancar la búsqueda de los proyectos y demás. Y una nota interesante que nos pareció de la investigación, no necesariamente es el canal de ventas tradicional, es decir, la sala de ventas, el que predomina o tiene una importancia relevante frente al acceso a la vivienda de los jóvenes. Si bien los jóvenes entonces en un 50% siguen visitando salas de venta, apareció en nuestra investigación que el 30% de los jóvenes acceden a información de vivienda a través de redes sociales y eso nos implica un canal de comunicación distinto y en el mediano plazo una relación bidireccional de los proyectos con los jóvenes distinta. Bueno, pues por eso estamos aquí, para que se puedan informar de cómo pueden acceder a la vivienda. En materia de política pública, ¿cuál es el desafío? Tenemos un enorme desafío y es lograr que los subsidios, la política de vivienda, en este caso distrital, pueda tener mayor permeabilidad a los jóvenes. Eso quiere decir no solo trabajar directamente con la población joven, sino también buscar los canales efectivos de comunicación para llegarle a ese segmento. Hoy por hoy, los números gruesos nos muestran que cerca de 1 de cada 3 subsidios que se han desembolsado o que se han asignado en la política de vivienda del Plan de Mi Casa en Bogotá ha llegado a hogares conformados por jefatura de un joven entre 18 y 28 años. 1 de cada 3, o sea, un 33%. Ojalá pudiera ser mayor. Tenemos que seguir trabajando en ese frente y por tanto las ferias de vivienda, los programas que hacemos de comunicación directa a estos nichos requieren un esfuerzo adicional. Adicionalmente, creemos que, reiterando lo anterior, necesitamos diseñar mecanismos de acceso a la financiación para los jóvenes, entendiendo esa nueva lógica de rotación laboral, entendiendo la lógica en la que se derivan ingresos que no son necesariamente relaciones laborales y también un punto importante a futuro. Los jóvenes en promedio esperan comprar su vivienda en los próximos 4 años y medio o casi 6 años en los que ya tienen o los que tienen un tiempo menor, digamos, un tiempo mayor, perdón, para poder capitalizar esa inversión. Ahí necesitamos fortalecer los mecanismos de ahorro. No existe cultura de ahorro y creemos que la política pública puede ayudar mucho al respecto. Bueno, pues ahí hay desafíos para desarrolladores, para las entidades públicas, para las entidades financieras con estos mecanismos de financiación y ahorro. Vamos al otro lado de la moneda que nos plantean los resultados del estudio y es, según el DANE, la población mayor de 60 años viene creciendo, pero velozmente. ¿Cómo se prepara el sector para esto? Sí, Nelson, partimos de una idea y una hipótesis muy importante y es ese proceso del cambio demográfico que viene enfrentando nuestra región. Hoy por hoy, hogares liderados por personas de más de 60 años corresponden al 15% del total de hogares. Pero en prospectiva, cuando veíamos los números, nos dábamos cuenta que en las próximas 2 décadas ese porcentaje del 15% va a aumentar al 25%, casi al 30% al año 2035.
o incluso al año 2050 tendremos una participación de 1 de cada 3. Eso implica que nosotros tenemos que pensar en perspectiva al mercado inmobiliario de acuerdo con esa población. Van a cambiar elementos arquitectónicos, de diseño, de ubicación, de zonas comunes. Ya no vamos a producir quizás los mismos productos inmobiliarios, pero también nos dimos cuenta que es una industria naciente en términos de inversión en el mundo, conocida como la economía plata o el senior living, la posibilidad de ofrecer servicios, en este caso inmobiliarios, a una población con capacidad de gasto, con necesidades importantes en materia de vivienda, pero que además entra a complementar el mercado. Hoy por hoy, la oferta de proyectos especializados para hogares mayores está por debajo del 2% de la oferta, por tanto sigue siendo muy bajo y tenemos que avanzar en esa dirección. Identificamos muchas cosas en nuestra investigación, entre ellas hoy actualmente cómo viven los adultos mayores, qué condiciones quieren establecer para su etapa de retiro y en este caso poder, digamos, tener todos los servicios conexos. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de las preferencias de poder tener servicios de enfermería 24 horas, asistencia médica en algún grado conexa con el proyecto inmobiliario o parte del proyecto inmobiliario y también, por ejemplo, la importancia de zonas comunes, pero con una definición, una configuración arquitectónica distinta, que va a implicar no necesariamente actividades de alto impacto en los términos deportivos y demás, sino actividades mucho más de integración social que puedan favorecer el contexto de vida de los adultos mayores. Interesante que el sector empiece a pensar en cómo crear estos productos inmobiliarios diseñados para una población en particular, pero el estudio permite identificar qué tan abiertos están los adultos mayores a usar este tipo de viviendas diseñadas especialmente para ellos. En efecto, fue una de las preguntas que hicimos y tratando de evaluar esa preferencia o no de poder habitar un proyecto que tenga las condiciones de un senior living y nos dimos cuenta de dos cosas. La primera, el 54% de ellos quisiera vivir en una vivienda propia. Por tanto, la propiedad sigue estando dentro de los elementos a tener en cuenta en la definición de este modelo. Es decir, podemos ofrecer servicios de senior living en renta, pero también podemos ofrecer servicios de vivienda para adultos mayores en venta. Eso hay que tenerlo como parte de los elementos culturales que están demostrando o que están evidenciando este segmento poblacional. Lo segundo es, un cuarto de ellos, un 25%, quisiera vivir con un pariente en su fase de retiro. Eso implica que probablemente sea la foto que podamos tomar hoy es posible, pero si la tasa de natalidad sigue decreciendo, el tamaño medio de los hogares sigue decreciendo, es muy probable que en las próximas décadas estos números no necesariamente sean una posibilidad clara de que puedan vivir con un pariente, en tanto la naturaleza de hijos va a ser mucho menor y en ese sentido va a dificultar un poco esa preferencia. Nos dimos cuenta que un 4% de ellos conocen los proyectos de senior living y encuentran que es una preferencia importante. Por tanto, lo que tenemos es una tarea enorme de capacitar e identificar que las viviendas para adultos mayores no son hogares geriátricos, no son espacios de asistencia médica exclusiva, son espacios de servicios inmobiliarios conexos para una vida en una parte de la, digamos, de la vida en general que tiene otros requerimientos en muchos frentes y eso nos implica oportunidades de inversión inmobiliaria, prestación de servicios adicionales, pero sobre todo una lógica que los proyectos inmobiliarios que estemos desarrollando ofrezcan bienestar para un segmento puntual de la población. Y ahí se me ocurre pensar qué pasa con la financiación para estas personas. ¿Cuál es el modelo que se plantea para que los mayores de 60 años sigan accediendo a crédito hipotecario o cómo financiar las viviendas? En el caso de compra, es particular y hay que entender que precisamente los adultos mayores están en una fase de retiro, es decir, tienen capacidad muy probablemente de generación de ingresos con su pensión o tienen recursos previos que hayan podido ahorrar a lo largo de su vida productiva. Eso creo que es muy importante tenerlo en el radar. Cambia sustancialmente el modelo de cierre financiero, es decir, la posibilidad de crédito pues se disminuye. En tanto tienen, digamos, una capacidad de endeudamiento y un análisis de riesgo distinto, tienen recursos propios, pero también tienen fuentes estables como la pensión. Y nos dimos cuenta de algo y es muchos de los adultos mayores acceden a este tipo de viviendas mediante el mecanismo de compra, sindicando sus créditos con el perfil de sus hijos. Por tanto, entonces pueden tomar un crédito en el que sean los hijos quienes respondan por una parte de la obligación financiera y otra parte responda el adulto mayor. Eso permite balancear el perfil de riesgo y hay que ir pensando el modelo de desarrollo en esa dirección.
En los modelos puro de renta, es decir, no quiero ser propietario, quiero vivir en un lugar en el que me ofrezcan todos los servicios de habitabilidad y servicios complementarios, tenemos un gran desafío y es poder llegar a segmentos cada vez más bajos de la población. Hoy por hoy ya existen proyectos, tesis de negocio y modelos bien implementados en adultos, en vivienda en renta para adultos mayores, pero claramente lo que necesitamos y con el grueso de nuestra población es democratizar ese acceso y ojalá podamos llegar cada vez a segmentos más bajos de la población. Aquí hay trabajo para los diferentes actores, pero en sí para el mercado de vivienda, para la oferta de vivienda, ¿qué implica todo esto? ¿Cómo se debe reconfigurar esa oferta? Sin duda tenemos que pensar en la oferta ya en prospectiva para este tipo de segmentos. En este caso, para los adultos mayores, de nuevo, hay un enorme esfuerzo por parte del diseño arquitectónico, de la naturaleza de las zonas comunes, de la configuración propia de espacios privados y comunes, de la ubicación de los proyectos. Recuerda que en los datos que encontramos, uno de los factores que más se pondera es estar cerca a centros de salud o a centros que tengan servicios conexos con el cuidado y la salud, y eso implica procesos naturales de renovación urbana y reconfiguración en torno a donde llamamos existen clústeres de servicios en la ciudad orientados para los adultos mayores. Luego nos va a cambiar el mercado, son oportunidades. Nuestro trabajo desde el gremio es tratar de anticiparnos y vislumbrar oportunidades desde el gremio para los empresarios, los inversionistas, los operadores inmobiliarios, pero también contribuir con la conversación de política pública que implica esto. Somos un ente activo para poder llevar ideas, llevar diagnósticos y entre todos seguir haciendo que la vivienda sea un factor de bienestar ahora para todos los segmentos de la población. Edwin, yo de varios hermanos, soy el menor de varios hermanos, pero ya tengo 2 o 3 por encima de los 60 años. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Qué oportunidades hay para ellos con toda esta reconfiguración del mercado? Yo creo que nos invita a repensar también la naturaleza del cuidado en los adultos mayores. Yo creo que hoy por hoy uno de los mayores desafíos es, en este caso de los hijos, en tu caso de los hermanos, es poder ver cuál va a ser el futuro donde podamos garantizar bienestar para los adultos mayores. De nuevo, entendiendo adultos mayores, no necesariamente en una condición geriátrica, donde tengamos que la naturaleza del cuidado sea mucho más intensa, sino simplemente donde encuentren espacios dignos, espacios con todos los servicios y que como personas activas en el cuidado podamos garantizar que están bien. En ese sentido, creemos que hay que ir pensando en los modelos, ya sea en renta o vivienda comprada, para tus hermanos. Es una gran posibilidad. De nuevo, es una posibilidad de estar cerca a todos los servicios, garantizar uno de los factores más críticos del bienestar, que es la habitabilidad para los adultos mayores, y sobre todo para nosotros traer más inversión, nuevos nichos de negocio y también, ¿por qué no?, ver la oportunidad de invertir y quizás en el mediano plazo rentar también para el futuro de esa enorme demanda que vamos a tener. Recuerda, 1 de cada 3 viviendas deberá estar orientada en las próximas 2 décadas a los adultos mayores. Ahí están los datos. Muchas gracias, Edwin Chirúi, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. A ustedes, si les gustó este programa, déjenos sus comentarios, escríbanos sus comentarios. Si hay alguna pregunta adicional a la que hemos hecho acá, que quieran que lo resolvamos, déjenos sus preguntas y seguro en un próximo programa vamos a darle solución a esas preguntas. Gracias por acompañarnos.